¿Por qué el narcisista te ataca? ¿Qué es eso que los enoja tanto, al punto de atacarte sin piedad? En este video, vamos a desentrañar esa razón secreta que los consume por dentro. Y cuando la entiendas, vas a dejar de tomarte sus ataques como algo personal y empezarás a verlos como lo que realmente son, una señal de que estás haciendo algo bien. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta información no solo te va a ayudar a entender su odio, sino que te va a empoderar para proteger tu energía y seguir brillando sin culpa. A lo largo de la vida, todos hemos experimentado ese rechazo inexplicable por parte de alguien. Tal vez intentaste ser cordial y en respuesta solo recibiste frialdad y desprecio. O quizás fue tu éxito lo que despertó envidias, tu autenticidad lo que incomodó, o tu luz lo que provocó sombras en los demás. A veces, estas situaciones pueden pasar desapercibidas cuando provienen de personas comunes. Pero ¿qué ocurre cuando la hostilidad proviene de alguien con una personalidad narcisista? Estas personas no solo anhelan admiración, la demandan, y además buscan ejercer un control absoluto sobre su entorno. Cuando se topan con individuos que desafían su ego o que representan una amenaza para su imagen, su reacción no es simplemente de desagrado, es un rechazo profundo y feroz. Sin embargo, no es un odio impulsivo y evidente, sino un desprecio calculado, meticulosamente disfrazado de manipulación, humillación o incluso difamación. Hoy descubrirás qué tipo de personas el narcisista no puede soportar y por qué se convierten en su peor pesadilla. Si alguna vez te has sentido atacado sin entender el motivo, este video te dará las respuestas que necesitas para comprender lo que realmente estaba sucediendo y cómo esta dinámica puede estar afectando tu vida sin que lo notes. Es crucial sumergirnos en las profundidades de su mundo psicológico para comprender realmente lo que se esconde detrás de su comportamiento. A primera vista pueden parecer personas encantadoras, seguras de sí mismas, incluso magnéticas. Pero esa impresión no es más que una fachada meticulosamente diseñada, una máscara social que disfraza una verdad mucho más incómoda, una autoestima frágil y una identidad quebrada en lo más profundo de su ser. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno narcisista de la personalidad se define por un patrón persistente de grandiosidad, una necesidad desmesurada de ser admirado y una alarmante falta de empatía. Sin embargo, el motor real de esta estructura no es la verdadera autoconfianza, sino una dependencia casi adictiva de la validación externa. El narcisista no se conforma con recibir elogios superficiales, necesita una constante reafirmación que funcione como una armadura contra su terror interno al rechazo. Cada conversación, cada gesto, cada interacción social se convierte en una jugada estratégica para reforzar esa imagen idealizada de sí mismo. Y cuando se encuentra frente a alguien que no lo adula o no se deja manipular, su mundo interno comienza a tambalearse de forma alarmante, revelando el caos emocional que tanto se esfuerza en ocultar. Por eso, resulta más fácil comprender por qué los narcisistas reaccionan con tanta agresividad, desprecio o hasta con un aparente desinterés helado frente a quienes no los nutren emocionalmente. Pero no se trata de una simple cuestión de gustos personales o de antipatías pasajeras. Es algo mucho más profundo. Es una cuestión de supervivencia emocional y psicológica. Cuando alguien no contribuye a sostener su burbuja de grandeza, cuando se resiste a ser manipulado o no cae bajo su encanto superficial, lo perciben como una amenaza directa a su identidad fabricada. El verdadero conflicto surge cuando esa persona cuestiona, de manera consciente o no, la narrativa de superioridad que el narcisista ha construido como mecanismo de defensa. Si alguien no se deja deslumbrar por su fachada, si no responde con admiración ciega, o peor aún, si expone sus contradicciones y muestra su lado más incoherente, el narcisista entra en crisis. No porque esa persona les haya hecho daño real, sino porque los obliga, sin quererlo, a mirar una verdad que les aterra, que no son invencibles, ni perfectos, ni tan especiales como creen. Y frente a esa amenaza, su única respuesta posible no es la reflexión ni el cambio, es el ataque. Necesitan descalificar, minimizar y desacreditar a esa persona que les incomoda, porque aceptar críticas o autocuestionarse
Es un lujo que no pueden permitirse. Su autoestima es tan volátil y está tan mal cimentada que cualquier señal de debilidad puede desmoronar todo su sistema interno. De hecho, los individuos con tendencias narcisistas presentan una alta sensibilidad emocional ante cualquier crítica, lo cual explica por qué sus reacciones suelen ser tan desmedidas y explosivas cuando sienten que su imagen corre peligro. Por eso, terminan odiando con una intensidad brutal a quienes no se doblegan ante su juego. Y ojo, porque en un momento te voy a revelar cuál es la característica que más detona su odio. Esa que, si la tienes, te convierte en su peor pesadilla sin que te des cuenta. Pero antes, si este tema te está resonando o te ha pasado algo parecido, déjame un comentario con un "yo viví eso" para saber que no estás sola en esto. Quédate hasta el final. Las primeras en la lista de personas que un narcisista no soporta son aquellas que irradian seguridad en sí mismas. Como ya sabemos, el narcisista se nutre de la validación ajena, construyendo su identidad sobre la base de la admiración y el reconocimiento externo. Pero cuando se encuentra cara a cara con alguien genuino, con una autoestima sólida e independiente, siente una amenaza real y profunda. ¿Por qué? Porque una persona auténtica no encaja en su juego psicológico, no necesita aprobación constante y no teme expresar sus ideas con claridad, incluso si éstas contradicen la versión manipulada de la realidad que el narcisista intenta imponer. En su mundo, el control emocional sobre los demás es la clave del poder. Pero cuando alguien se muestra inmune a sus tácticas, ese poder se resquebraja. La autenticidad es una fortaleza emocional que otorga libertad, porque vivir en congruencia con los propios valores y emociones sin depender de la aceptación ajena es la esencia de la verdadera confianza. Y para un narcisista, encontrarse con alguien así es frustrante, porque no puede moldearlo a su conveniencia ni hacer que dependa de su validación. Y ojo, porque en un momento te voy a revelar cuál es la característica que más detona su odio. Esa que, si la tienes, te convierte en su peor pesadilla sin que te des cuenta. Pero antes, si este tema te está resonando o te ha pasado algo parecido, déjame un comentario con un "yo viví eso" para saber que no estás sola en esto. Las personas con una identidad fuerte y auténtica suelen experimentar menos estrés social y son menos vulnerables a la manipulación emocional, lo que las hace prácticamente inaccesibles para el narcisista. Y aquí surge el verdadero conflicto. Los narcisistas operan desde una lógica opuesta. Necesitan que los demás se amolden a su visión distorsionada del mundo. Cuando alguien se niega a someterse a esa narrativa, su respuesta automática es la hostilidad. Aunque no haya una confrontación directa, el narcisista los percibe como rivales naturales, como un obstáculo que debe ser eliminado. Puede reaccionar desacreditándolos, restándoles importancia o incluso manipulando la realidad para hacerlos ver como el problema. Sin embargo, lo que realmente lo enfurece no es la actitud de la otra persona, sino el reflejo de su propia fragilidad. Un individuo seguro de sí mismo le recuerda, de manera inconsciente pero brutal, sus propias inseguridades y su terror al rechazo. Y eso es algo que un narcisista simplemente no puede tolerar. El segundo tipo de persona que un narcisista no soporta son aquellos empáticos que han aprendido a establecer límites claros. Y es que el narcisista no busca personas empáticas porque las valore o las admire, sino porque las percibe como fuentes inagotables de validación, apoyo y suministro emocional. Para él, alguien con una empatía desbordante y sin restricciones es el blanco perfecto, ya que puede moldearlo a su conveniencia y manipularlo sin resistencia. Sin embargo, existe un tipo de empatía que lo desconcierta y lo desestabiliza profundamente, la empatía que viene acompañada de límites firmes. Esta diferencia es crucial. Mientras que el empático sin límites puede caer en un ciclo de sumisión y complacencia, aquel que ha desarrollado inteligencia emocional comprende el dolor ajeno sin permitir que lo arrastren ni que se aprovechen de él. Este tipo de persona no solo reconoce las manipulaciones emocionales, sino que responde con asertividad, algo que para el narcisista es insoportable. Cuando sus tácticas de victimización, culpa o chantaje emocional no funcionan, el narcisista siente que está perdiendo el control, y esa sensación lo desquicia. En su lógica, las emociones no son simples sentimientos,
sino herramientas de poder que utiliza para someter a los demás. Por eso, cuando se enfrenta a alguien que maneja sus propios sentimientos con autonomía y que no cae en su juego, lo percibe como una amenaza directa a su ego. Un narcisista necesita manipular para sentir dominio sobre su entorno. Y cuando esa estrategia es bloqueada, su frustración se convierte en agresión. Ante esta situación, suele tomar uno de dos caminos: descartar a la persona de su vida abruptamente o intentar desacreditarla, tergiversando la realidad para restablecer su control. En ambos casos, el problema de fondo es el mismo. No tolera la idea de que alguien pueda ser empático, sin convertirse en su cómplice emocional. En tercer lugar, encontramos a aquellas personas que no temen enfrentarlos con la verdad. Para un narcisista, la realidad no es algo objetivo, sino una construcción moldeada a su conveniencia. Su identidad se basa en un conjunto de distorsiones que refuerzan su imagen de superioridad, exageraciones sobre sus logros, victimización selectiva y, en muchos casos, mentiras diseñadas estratégicamente para manipular la percepción de los demás. Su estabilidad emocional depende de que su entorno acepte esta versión sin objeciones, sin preguntas incómodas ni confrontaciones. Por eso, cuando alguien lo desafía con la verdad, su reacción es desproporcionada, no porque vea una oportunidad de crecimiento, sino porque lo interpreta como un ataque directo a su identidad y a su frágil ego. Las personas con tendencias manipuladoras utilizan la mentira y el engaño como herramientas de control, asegurándose de que todo lo que las rodea encaje dentro de su narrativa personal. Para ellos, cualquier confrontación que exponga inconsistencias representa una amenaza que debe ser eliminada de inmediato. Los narcisistas en particular tienen una resistencia extrema a aceptar críticas, incluso cuando se les presentan pruebas irrefutables. Admitir un error o reconocer una falsedad no solo es impensable para ellos, sino que podría desmoronar la imagen grandiosa que han construido meticulosamente a lo largo de su vida. Por esta razón, cuando alguien señala sus contradicciones o los enfrenta con la verdad, su respuesta es instintiva y agresiva. Niegan los hechos, minimizan o desacreditan al mensajero, y si es necesario, recurren a ataques directos para erosionar la credibilidad de quien los desafía. No buscan mejorar ni reflexionar sobre sus acciones. Su única prioridad es restaurar su dominio sobre la narrativa que han impuesto. Y aquí es donde radica su profundo rechazo hacia quienes no temen hablar con honestidad. No pueden controlarlos, y peor aún, su mera existencia amenaza con desmoronar el frágil castillo de autoengaño en el que han basado su identidad. La cuarta persona que un narcisista no soporta es aquella que alcanza el éxito sin necesidad de presumirlo. No es el éxito en sí lo que les incomoda. Después de todo, muchos narcisistas persiguen posiciones de poder y reconocimiento. Lo que realmente los desestabiliza es ver a alguien triunfar sin depender de validación constante, sin manipular ni exagerar sus logros para captar la atención de los demás. Su visión del mundo está basada en la idea de que la admiración solo se obtiene a través del control, la exageración y la imposición, por lo que cuando presencian a alguien que se gana el respeto y la admiración de forma natural, sin alardear ni exigir atención, lo perciben como una amenaza directa. Existen personas que logran prestigio social no porque busquen reconocimiento de manera activa, sino porque sus acciones reflejan coherencia y autenticidad. Este tipo de éxito silencioso resulta completamente incomprensible para un narcisista, ya que en su esquema mental, el estatus se consigue únicamente a través de la competencia feroz y la dominación sobre los demás. Es por eso que los individuos con tendencias narcisistas se sienten particularmente inseguros en entornos donde el liderazgo se basa en la humildad y la cooperación, en lugar de la autopromoción y el control. Ante esta incomodidad, su reacción suele ser predecible. Intentarán desacreditar, sabotear o minimizar los logros ajenos. Pueden restarle mérito al esfuerzo de los demás, atribuyendo su éxito a la suerte o a factores externos, e incluso llegar al extremo de difundir rumores con el fin de recuperar su propia credibilidad. Sin embargo, lo que realmente los consume por dentro no es el éxito del otro en sí, sino el hecho de que alguien pueda destacar sin recurrir a las mismas tácticas de manipulación que ellos emplean. Porque para un narcisista,
Aceptar que la verdadera admiración se gana con autenticidad y esfuerzo genuino es una idea insoportable, una realidad que destruye la narrativa de superioridad en la que han basado toda su existencia. La quinta persona que un narcisista no soporta es aquella que es genuinamente feliz. Pero, ¿por qué la felicidad ajena les resulta tan insoportable? La respuesta es simple, aunque cruel. El narcisista no experimenta una felicidad auténtica, sino una satisfacción superficial que depende enteramente de la validación externa. No solo buscan admiración, sino que necesitan sentirse por encima de los demás. Y en su visión distorsionada del mundo, la alegría de otro no es algo que los inspire o motive, sino un recordatorio doloroso de su propio vacío emocional. Cuando se encuentran con alguien que irradia felicidad de manera genuina, sin depender de apariencias, estatus o manipulación, su incomodidad se transforma en enojo. No pueden comprender cómo es posible experimentar gozo sin recurrir a los mismos artificios con los que ellos intentan llenar su existencia. Aunque los narcisistas pueden proyectar una imagen de seguridad y autoestima inquebrantable, la realidad es que son extremadamente frágiles e inestables emocionalmente. Su bienestar depende por completo de la percepción que los demás tienen de ellos, lo que los vuelve increíblemente sensibles a cualquier muestra de indiferencia hacia su supuesta grandeza. Por eso, cuando ven a alguien disfrutando de su vida, sin buscar su aprobación o sin rendirles tributo, lo interpretan como un ataque personal. Desde un punto de vista psicológico, esto genera en ellos una disonancia cognitiva, una sensación de incomodidad interna, cuando la realidad contradice la imagen inflada que tienen de sí mismos. Además, la felicidad de los demás pone en evidencia su propia incapacidad para experimentar gozo de manera auténtica. Mientras que una persona emocionalmente sana encuentra plenitud en las pequeñas cosas, en la conexión genuina con los demás o en su crecimiento personal, el narcisista solo se siente bien cuando recibe reconocimiento externo. Y dado que la felicidad real no necesita validación, el hecho de que alguien la experimente sin depender de ellos los frustra y los llena de rabia. Por eso, en muchos casos, recurren a estrategias sutiles o directas para sabotear la alegría ajena. Pueden lanzar comentarios hirientes, minimizar los logros de los demás o incluso provocar conflictos en momentos clave, con el único objetivo de robarles la paz. Sin embargo, enfrentarse a esta dinámica no consiste en tratar de explicarles qué es la verdadera felicidad, porque simplemente no lo entenderán. Su visión del mundo es completamente distinta. Lo más efectivo es mantener una distancia emocional y, sobre todo, no permitir que su actitud empañe la propia alegría. La felicidad genuina es el mejor escudo contra la manipulación narcisista, porque es algo que no pueden controlar ni poseer. Al final, quien realmente brilla no necesita la aprobación de aquellos que viven en la sombra del narcisismo. Así que si alguna vez te has sentido atacado por un narcisista, recuerda esto: no es porque hayas hecho algo malo, sino porque sin siquiera darte cuenta, representas aquello que ellos jamás podrán ser. La mejor manera de protegerte de su toxicidad es entender que su odio no tiene realmente nada que ver contigo. Su desprecio y ataques no son un reflejo de quién eres, sino un espejo de su propio vacío emocional. No permitas que sus palabras o actitudes te hagan dudar de tu valor. También es fundamental que no caigas en su juego, porque eso es exactamente lo que buscan: provocarte para que reacciones, para poder alimentar su necesidad de control y dramatismo. La indiferencia es tu mejor escudo contra ellos. Cuando no consiguen manipularte ni afectar tu paz, se frustran y pierden poder sobre ti. Otro punto clave es establecer límites firmes y respetarlos sin sentir culpa. Proteger tu bienestar emocional no es egoísmo, es una necesidad. Un narcisista intentará hacerte creer que poner barreras es un acto de traición o insensibilidad, pero en realidad es la única manera de evitar ser arrastrado a su juego destructivo. No tienes por qué justificar tu necesidad de paz, ni permitir que manipulen tus emociones para mantenerte atrapado en su ciclo de toxicidad. Y si la relación se ha vuelto insostenible, lo mejor que puedes hacer es alejarte. No siempre puedes cambiar a un narcisista, pero sí puedes decidir cuánto poder le otorgas sobre tu vida. Si alguna vez te has preguntado por qué un narcisista te ha atacado, ahora lo sabes. No fue porque fuiste débil,
sino porque representaste una fortaleza que ellos jamás podrán alcanzar. Tu autenticidad, tu luz y tu seguridad son una amenaza para su frágil ego, así que no necesitas modificar quién eres para encajar en la narrativa de alguien que solo valora la sumisión. Sigue siendo tú, mantente firme. Sobre todo, no permitas que su sombra apague tu brillo. Al final, la mejor respuesta ante un narcisista es seguir creciendo, avanzando y mostrando al mundo la mejor versión de ti, sin miedo y sin restricciones. Y ahora ya sabes, si un narcisista te ataca sin piedad, no es casualidad, es porque ve en ti algo que no puede controlar, que le recuerda lo que jamás podrá ser. Tu autenticidad, tu fuerza interior, tu capacidad de amar y poner límites lo desestabilizan por completo. Así que no te minimices, no te culpes y mucho menos intentes cambiar para encajar en un molde tóxico. Al contrario, este es tu recordatorio de que tu proceso de sanación y tu amor propio son tu mayor escudo. Si este video te ayudó a entender lo que estás viviendo, suscríbete y activa la campanita, porque se vienen más verdades que te van a abrir los ojos y ayudarte a reconstruirte desde dentro. Y si sientes que ya es momento de profundizar en tu sanación emocional, comenta, estoy lista. Recuerda, no estás sola, no estás rota, solo estás volviendo a ti. Nos vemos en el próximo video.